buenos días. Vamos a continuar con este evento, Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal. Continuamos con la tercera magna conferencia denominada la etapa investigación en el sistema penal acusatorio. Para llevar a cabo esta tercera conferencia, tengo el gusto de presentarles al expositor, al doctor Alberto Centeno Mesa, originario de la ciudad de Puebla, actualmente es candidato a doctor en Derecho, cuenta con el grado de maestro en Derecho Penal y licenciatura en Derecho, realizando todos sus estudios en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR y en la Universidad Complutense de Madrid, España. En el servicio público se desempeñó como agente del Ministerio Público, siendo parte de la primera generación de fiscales especializados en sistema acusatorio adversarial, obteniendo la certificación estatal del Estado de Puebla 2011 y en 2013 obtuvo por concurso de oposición la certificación federal por CETEC. Ha impartido cátedra en distintas universidades, entre las que destacan Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Iberoamericana, entre otras, así como también en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la formación de agentes del Ministerio Público, peritos y policía acreditable en el nuevo sistema de Justicia Penal, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Puebla y en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. Es catedrático de Maestría y Especialidad en Derecho Penal y Constitucional en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, así como en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, SC, entre otros. Actualmente funge como socio director de la firma Centeno Mesa y Asociados Abogados SC, que asesora al sector público y privado, entre otras cosas. Bueno, les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Gracias. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. A pesar de que se fracturó el tobillo, está usted aquí. Muchas gracias. Claro, gracias. Damos inicio. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder venir a platicar con personas interesadas, primero que nada, en la materia fiscal y en segundo punto, con este nuevo sistema penal acusatorio que tiene relación con la materia fiscal. Tenemos que buscar ahora una armonización entre lo que va a ser la materia fiscal y el nuevo sistema penal acusatorio, que en algunas regiones estatales, en estados de la República, ya se encuentra al 100%, en otros estados o el Distrito Federal ha ido entrando en vigencia paulatinamente. Pero a nivel federal, estados como Puebla, Durango, Zacatecas, ya tienen el sistema penal acusatorio en el ámbito federal. Y dentro del ámbito federal, pues se encuentra involucrada la materia fiscal. Es por ello que nosotros quisimos darle este giro a la materia fiscal junto con el sistema penal acusatorio, porque será el canal para procesar a las personas que lleguen a cometer alguna conducta delictiva encontrada en una ley especial, como es el Código Fiscal de la Federación. Y por lo tanto, saber cómo vamos a encuadrar, cómo vamos a poder perseguir estos delitos, cómo vamos a poder defender y hacer uso de las herramientas dentro del sistema penal acusatorio. Por ello es que su servidor, el día de hoy, pues viene a compartirles un esquema por el tiempo un poco amplio y nos vamos a centrar principalmente en la etapa de investigación, que es ahí donde ustedes, los expertos fiscalistas, pues van a encontrar y tratar de buscar las vicisitudes que tenemos que determinar dónde vamos a aplicar esos conocimientos de la materia fiscal, para saber en qué momentos procesales va a ejercitar acción penal Ministerio Público, en qué momentos Ministerio Público podrá prescindir de la acción penal, en qué momento ustedes podrán ejercer un derecho de defensa adecuado, o en el caso de que sean ustedes servidores públicos, agentes del Ministerio Público Federal, pues los requisitos de procedibilidad que en el sistema mixto inquisitivo, refiriéndome al tradicional, tiene una contraposición al sistema penal acusatorio. Bueno, a mí normalmente me gusta mucho moverme en los auditorios, pero
pues por razón de la lesión que padezco, disculpen, no será posible. En la medida que pueda, si alguien tiene algún comentario o eso, con toda confianza me levanta la mano y le damos el uso de la palabra, pues por alguna duda que se pueda presentar y podamos dar inicio. Bueno, nosotros hablamos de un nuevo modelo de justicia que es llamado modelo de juicios orales. Este modelo de juicios orales pues es un término equivocado, porque el juicio oral es una de las etapas del sistema penal acusatorio. Lo correcto es sistema penal acusatorio adversarial, ¿sí? En primer punto. ¿De dónde surge este sistema? Bueno, recordarán cuando estuvimos en la licenciatura estudiando Derecho Romano, el Derecho Romano que su antecedente es el Derecho de la Antigua Grecia, pasa a la Edad Media. El derecho de Grecia lo conservan los anglosajones, el Imperio Romano de Oriente conserva el sistema de las codificaciones, llegando a la Revolución Francesa con la explosión de las codificaciones, nos heredan el sistema escrito a México y a partir de ahí nosotros formamos parte de un derecho de codificaciones, a diferencia de los sistemas anglosajones que trabajan a bases de los precedentes. Y su sistema de procesamiento penal es precisamente por medio de la oralidad. Bueno, México adopta esa parte de la oralidad, pero conservamos la parte sustancial de nuestro sistema, que ¿cuál es? El sistema de las codificaciones. ¿Por qué se da una justificación del cambio del sistema procesal acusatorio en México? Bueno, hay una crisis. Esta crisis es a nivel mundial. Se da en primer término la crisis de la legalidad. Esa crisis de la legalidad, si recordamos la segunda mitad del siglo XX, con el Holocausto, la crisis de lo que se conoció como el positivismo jurídico, en el cual la exacta aplicación de la ley pues llegó a tener graves consecuencias, como por ejemplo en los juicios de Nuremberg, que los criminales alemanes nazis decían, bueno, yo cumplí con la ley, en ese momento que era una ley vigente, expedida por un órgano facultado, y por lo tanto, incluso no haber cumplido con la ley hubiera sido delictivo. Eso, a partir de la segunda mitad del siglo XX, genera que surja el Estado Constitucional Democrático de Derecho, que es en el que nos encontramos nosotros actualmente, y México ingresa teóricamente a ese Estado Constitucional Democrático de Derecho y sustancialmente hasta el 10 de junio del año 2011, con la incorporación de los derechos fundamentales en el texto constitucional bajo su reconocimiento. Tenemos una crisis del estado de bienestar. Esa crisis del estado de bienestar, en la Europa continental, nosotros hemos visto que los estados se han agotado en las facultades de hacer frente a los gobernados. Y en esas facultades de hacer frente a los gobernados, como es seguridad pública, como es sistema de justicia, como es salud, todos los servicios que implica el Estado, ese estado de bienestar también se ha visto en crisis, porque la justicia, en el caso de México, pues se encuentra en el sistema penal acusatorio, perdón, en el sistema penal mixto, en una crisis. Nadie confía en los sistemas de justicia en México tradicionales, en Ministerio Público y Defensorías Públicas. Y por lo tanto, nos encontramos en una crisis. La justificación de este sistema fue a partir que en el año 2000 el grupo de trabajo de la ONU llega y realiza un trabajo de investigación sobre las desapariciones forzadas en México y sobre las detenciones ilegales por parte de las policías en nuestro país. ¿Qué sucede entre la flagrancia, que en el momento que se comete un delito, y la puesta a disposición ante el Ministerio Público? Pues existía un lapso de tiempo abundante. En ese momento que existía ese lapso de tiempo, sí, compañero, año 2000,
grupo de trabajo de la ONU. Lo que implica que realizan una recomendación al Estado mexicano para que modernice su sistema de justicia y además capacite a los cuerpos de seguridad pública. ¿Por qué motivo? Porque desde luego en esas detenciones pues muchas veces había tortura o sigue habiendo tortura hasta la fecha, existía violación a derechos humanos o la desaparición incluso de la persona detenida. Eso implica una recomendación por parte de la ONU para efecto de ¿qué? De que México reforme su sistema de justicia y su sistema de seguridad pública. Y entonces nosotros encontramos acá la crisis del Estado Nacional. Recordemos, no sé si recordarán las clases del primer año de la carrera de Derecho con el jurista austríaco Hans Kelsen, que estructuró dentro del positivismo lógico la cascada normativa de la Constitución, leyes federales, códigos, decretos, reglamentos, que eso es lo que nos determina la jerarquía de las normas. Pero esa jerarquía de las normas, después de la segunda mitad del siglo XX, entra en crisis el Estado y se crea el Estado supranacional. Veíamos nosotros las pirámides, pero esas pirámides constitucionales del desarrollo del constitucionalismo a nivel internacional vuelven a formar otro nuevo supraestado nacional. O sea, ahora ya tenemos la comunidad internacional y la comunidad internacional es la que ahora nos puede regir en algún momento. Cuando nosotros salimos de vacaciones y vamos a algún lugar, a estos llamados pueblos mágicos, si los ubican, ¿qué sucede? Tienen reglamentación municipal, tienen reglamentación estatal, tienen reglamentación federal, pero incluso tienen reglamentación internacional, observable y vinculante. Y en este caso, nosotros vemos que el Estado Nacional, el concepto de soberanía, se ha modificado el concepto de soberanía que nosotros veníamos manejando, ese concepto de soberanía de los estados nacionales medievales. Bueno, pues en la actualidad, ahorita nosotros podemos estar conversando o realizando un negocio con una persona del otro lado del mundo, hacer transferencias electrónicas de recursos, y el Estado, pues el Estado creo que está siendo rebasado. Esto también crea una consecuencia para el cambio de sistema. ¿Y cuál fue? Recordemos el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues refiere en su capitulado de legislación que se tienen que homologar los sistemas de justicia en nuestro país. Y por lo tanto, deben de ser confiables los jueces en nuestro país. El primer país latinoamericano que incluye el sistema penal acusatorio a nivel Latinoamérica es Chile, ¿sí? En el año 2000. En un principio, pues el sistema estuvo a punto de colapsar. No es común la negociación en Latinoamérica, sino es el ganar o perder juicios, y por lo tanto, ¿qué fue lo que significó? Pues que las personas veían un sistema adverso a los intereses. Los estados tercermundistas pues siempre han abusado de la prisión preventiva, quieren castigar todos los delitos con prisión preventiva y se abusa de ella. Y en cambio el sistema penal acusatorio pues es totalmente opuesto a la prisión preventiva. Es lo que se conoce como, para aplicar la pena más lesiva, que es la prisión preventiva, como lo que menciona Luigi Ferrajoli, ¿no? Que dice que es la última ratio del Estado que se debe de aplicar al gobernado. Entonces, en este caso, pues el Estado constitucional democrático de derecho, que es un Estado garantista, pues se busca ahora justificar el cambio de sistema. Y por ese motivo, México, el 18 de junio del año 2008, en su apartado constitucional, reforma diversas disposiciones jurídicas constitucionales para efecto de cambiar de un sistema penal mixto con tendencia inquisitiva a un sistema penal mixto con tendencia acusatoria. Bueno, pues ahí nosotros siempre pensamos que todo era para los delitos del fuero común o el delito común de robo, eso, pero los delitos fiscales, pues ¿dónde quedaron? ¿Cómo vamos a trabajar con estos delitos fiscales? Eso es lo
lo importante, porque es un sistema garantista. Y recordemos que la interpretación en materia fiscal pues es restrictiva, es de carácter restrictiva. La materia penal es de carácter restrictivo, pero el sistema procesal acusatorio es un sistema garantista. Por lo tanto, tenemos que encontrar una armonización para ver cómo lo vamos a poder trabajar en nuestro país. Cambios en México. Las reformas constitucionales del 18 de junio del año 2008. Su servidor las llama reformas constitucionales integrales. ¿Por qué motivo? Porque no nada más fue el cambio en materia de sistema penal acusatorio, sino también del sistema penal, el sistema de justicia penal, el sistema penitenciario y el sistema de seguridad pública. Esto, desde luego, sí es para atacar a la delincuencia común. El delito de mayor incidencia en nuestro país pues es el robo a nivel estados, y por lo tanto, ¿qué ha sucedido? Si nosotros armonizamos lo que es el sistema de justicia y no abusar de la prisión preventiva con un sistema penitenciario que tienen los problemas de la sobrepoblación, el autogobierno, y que prácticamente pues, lo que se queda esperando el gobierno por fuera es pues no se salgan de prisión, ¿no? Pero entra a prisión, por ejemplo, alguien por un delito menor, un robo simple, está 3 años y medio en prisión, 3 años, y se relaciona con banda de robo de vehículos, secuestradores, extorsionadores, y pues cuando sale es el operador. Y a lo mejor esa persona, si le preguntamos por qué delinquió, pues es porque tiene una adicción, y en ese momento, bajo el síndrome de abstinencia, pues lo que trató de hacer era obtener un recurso, ¿para qué? Para poder satisfacer esa adicción. Y entonces el problema no era un problema patrimonial, económico, social, sino el problema era de una adicción. Entonces lo que busca el sistema ahora es, bueno, pues vamos a tratar el origen del delito, que fue la adicción. ¿Para qué te metemos a prisión si no eres peligroso para la sociedad? Vamos a darle otro tinte al sistema penitenciario. Y por lo tanto, el sistema penitenciario, a partir del 18 de junio del año 2011, en todo el país entró la figura de los llamados jueces de ejecución. Tenemos jueces de ejecución a nivel federal y estatal en todo el país desde 18 de junio del año 2011, que fue dentro del transitorio de la reforma constitucional del 18 de junio, dentro de la vacatio legis, el término de 3 años para poderlo implementar. Bueno, posteriormente el sistema de seguridad pública, en la reforma constitucional del artículo 21 constitucional, en el que nos habla que la seguridad pública es responsabilidad de la Federación, estados y municipios. En este caso, ¿qué sucede? La seguridad pública, la parte para su servidor como crítico medular del sistema penal acusatorio, pues descansa en la seguridad pública. ¿Por qué? Porque las policías son las que verdaderamente deben de investigar delitos materialmente. Formalmente los hace el Ministerio Público, pero materialmente lo deben de hacer las policías. Y en este caso, si nosotros armonizamos la reforma en sistema de justicia penal, sistema penitenciario, sistema de seguridad pública, es por este motivo que le llamamos reforma integral del 18 de junio del año 2008. No sé si haya algún comentario o pregunta hasta este punto sobre la justificación del cambio de sistema. Bueno, no se vayan a dormir. Si se duermen, allá hay café en la parte de atrás. El sistema penal es un sistema penal garantista. Se respalda en la división de funciones jurisdiccionales. Esa es una de las grandes ventajas del sistema penal acusatorio. ¿Por qué motivo? Porque esta división de funciones en el proceso penal viene a dividirse en etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en la etapa de investigación, que normalmente es la parte medular de los delitos fiscales, ¿no? Cuando se llega a dar algún tipo de quebranto fiscal o alguna declaratoria por parte de la autoridad fiscal para efecto de que se proceda ante agente del Ministerio Público y se siga con una secuela procesal. Bueno,
Esta división de funciones garantiza lo que es la igualdad de las partes, la imparcialidad y la libre valoración de la prueba. ¿Por qué motivo? Porque en estas distintas etapas los jueces tienen el órgano jurisdiccional tiene una subdivisión, ya no es el juez natural el que conoce desde la investigación o preinstrucción hasta la sentencia, como en el sistema penal mixto inquisitivo, sino acá hay una división de funciones jurisdiccionales. Un juez llamado ahora de control conocerá en la etapa de investigación, un juez de control y en otros países llamado de garantía también conocen la etapa intermedia y los jueces de oralidad en la etapa de juicio oral. Los jueces que hayan conocido en cualquiera de estas etapas no pueden conocer en una etapa distinta, siempre serán personas distintas a la etapa de investigación, etapa intermedia o que integren el tribunal de juicio oral. Eso que nos garantiza lo que se conoce como el contexto de descubrimiento. No sé si han leído algo de Manuel Atienza, de este libro de las razones del derecho, que nos habla sobre el contexto de descubrimiento y que busca que el juez tenga un libre panorama para que sin ningún prejuicio tome una decisión, porque en los sistemas mixtos inquisitivos, pues desde que hay una consignación ante un juzgado, ante un juez natural, pues ese juez natural sabemos que es el que va a resolver en sentencia. Y el juez natural pues ya nos está dando un panorama de cómo se va a resolver ese asunto. Para cuando llegamos a sentencia, ¿qué sucede? Pues ya tenía un prejuicio. Y entonces, en lugar de demostrar o destruir la pretensión del Ministerio Público, tengo que destruir la pretensión del Ministerio Público y tengo que destruir el prejuicio del juez. En cambio, con la división de etapas procesales dentro del sistema penal acusatorio, el sistema puede garantizar la imparcialidad de los jueces. ¿Para qué? Para que haya una libre decisión. El marco jurídico de los artículos reformados, el 18 de junio del año 2008, son los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformados mediante decreto del 18 de junio del año 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Son los siguientes: 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones 21 y 23ª del artículo 73, fracción séptima del artículo 115 y fracción 13ª del apartado B del artículo 123. Esta es la reforma constitucional, el marco jurídico del 18 de junio del año 2008. ¿Cuál fue una característica especial de esta reforma? Que se incluyó la institución jurídica conocida como la vacatio legis, ¿sí? La cual, mediante el proceso legislativo, una vez que se publica una ley, el tiempo en la entrada en vigor después de esa publicación, dentro del transitorio, que sería el transitorio segundo, pues nos dio un lapso de 8 años. Esos 8 años para que México tenga en su totalidad en territorio nacional, tanto a nivel federal como estatal, el sistema penal acusatorio para su implementación y que sea el sistema procesal del país. Les hacía yo una referencia. Chile fue el primer país que implementó el sistema. Chile tiene 17 millones de habitantes. México tiene 112 millones de habitantes. Entonces, pues el reto y las condiciones pues son distintas. Acá no nada más necesitamos capacitarnos jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, defensores particulares, policías, sino también la misma sociedad civil. ¿Por qué motivo? Porque como les había yo comentado que en el derecho penal se ha abusado de la medida cautelar de prisión preventiva, pues normalmente casi se ha abusado del derecho penal. Todo lo queremos volver derecho penal. ¿Para qué? Para poder tener éxito en algunas cuestiones que no son de la materia penal. Y bueno, el sistema penal acusatorio viene en contravención a ello. Por eso, en algunos estados ha existido la resistencia.
ha existido la resistencia al sistema. Muchos estados por política lo dejan al final de su sexenio, de acuerdo a los gobernadores, para la implementación, porque coincide con el 2016. Dicen, bueno, pues se lo dejo a la siguiente administración. La federación, la primera región que inició con el sistema penal acusatorio fue en Puebla y Durango, en noviembre de 2014, o sea, llevamos escasos 7 meses. De esos 7 meses, pues en realidad pues va experimentando, esa es la realidad, los jueces de control en el estado de Puebla, en el caso en donde nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en los primeros juicios, en las audiencias de oralidad, y en este caso, pues a pesar de que es la federación, pues tiene todavía esta línea de aprendizaje para poder implementar el sistema. Estamos prácticamente a 1 año de que se cumpla el plazo para que en todo el país se implemente el sistema penal acusatorio. Y en ese año nosotros tenemos que estar, los que se dedican a la materia fiscal, pues preparados para enfrentar ahora este cambio de proceso. ¿Por qué ahora ha estado este cambio de proceso penal, diríamos, tan de moda por lo de los juicios orales? Pues no, en realidad no es una moda, en realidad es un cambio de paradigma. O sea, haber aprendido derecho procesal penal, para aprender el sistema penal acusatorio tenemos que desaprender el sistema procesal penal anterior. O sea, tenemos que entrar libres de esos prejuicios. Porque las reformas constitucionales, los que ya tienen algunos años de experiencia en el ejercicio del derecho, pues ¿qué ha sucedido? Siempre los cambios constitucionales o de leyes, pues atienden a cuestiones políticas, ¿no? Pues soy el nuevo gobernador, soy el nuevo presidente, le cambio el nombre a la ley, le cambio el nombre a la institución jurídica, pues para que aparezca mi espíritu reformador y dinámico del derecho. En este caso, pues no es así. El sistema penal acusatorio viene a cambiar el paradigma. Y viene a cambiar el paradigma porque es una forma distinta de juzgar a las personas ahora en nuestro país. El artículo 20 constitucional, que es de donde se desprende el sistema penal acusatorio, sufrió la reforma principal para cambiar de un sistema mixto con tendencia inquisitiva a un sistema mixto con tendencia acusatoria. No hay sistemas puros de oralidad o inquisitivos. Los inquisitivos pues, son de la Edad Media y de oralidad pues solamente en Grecia, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema penal acusatorio, como todo sistema y bajo el principio de legalidad, tiene que tener fases escritas. Y esas fases escritas, pues desde luego, tienen que cumplir con los requisitos del 14 y el 16 constitucional del principio de legalidad. El apartado A comprende el diseño y las reglas generales del proceso penal en sus distintas fases, o sea, en el artículo 20 constitucional apartado A encontramos los principios y reglas que rigen al sistema penal de justicia en México. En este caso, en el apartado B encontramos ahora los derechos de toda persona imputada. Y esta es una primera característica de los cambios que existe. El término que se utilizaba para el sistema mixto era de indiciado o probable responsable. Esos términos violan la presunción de inocencia. Lo correcto es ahora hablar de un imputado, acusado o sentenciado, porque siempre tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Ya lo teníamos antes de la reforma del 18 de junio de 2008, el principio de presunción de inocencia, sí, nada más que en el sistema penal mixto inquisitivo no funcionaba. ¿Por qué motivo? Porque la declaración que nosotros podíamos dar negando los hechos o negando la participación, pues no nos beneficiaba de nada y entonces teníamos que probar la inocencia y no puedes probar un hecho negativo. Entonces, acá el principio de presunción de inocencia viene a alcanzar su máxima expresión a través de las recomendaciones que ha habido al Estado mexicano. En el apartado C se implementa lo que son los derechos de las víctimas. En los derechos de las víctimas, en este caso, es un reclamo social. La víctima siempre ha estado abandonada en el sistema jurídico mexicano penal.
Si alguien es víctima de un delito de carácter de los considerados como graves, pues a lo más que puede aspirar a qué es, a ver a una persona en prisión, pero se olvida del pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque no es una condicionante ni para la compurgación de la pena, ni para un beneficio, ni mucho menos. Por lo tanto, pues era lo más que podía aspirar. El sistema penal acusatorio tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, que el delito no quede impune, que se garantice o pague la reparación del daño a la víctima. O sea, se incluye un concepto nuevo en el sistema jurídico mexicano, que es el concepto de justicia restaurativa. Ese concepto de justicia restaurativa, que por ejemplo en el derecho inglés está muy desarrollado, en los Estados Unidos no tanto, es más que nada, ahí es la negociación, pero en el derecho inglés la justicia restaurativa pues viene a reestructurar el tejido social, que nosotros en nuestro país pues lo estamos sufriendo verdaderamente. Cada atrocidad que vemos ahora que sucede con los niños que juegan, la última noticia que nos vieron, lo de los niños que jugaron al secuestro, pues el tejido social está totalmente dañado y entonces lo tenemos que reestructurar. ¿Cómo lo reestructuramos? A través de la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa tiene como fin acercar tanto al sujeto activo o que cometió un delito con la víctima para efecto de poder conciliar y que las partes se perdonen, que acepte la persona que cometió un delito y la persona víctima u ofendido que fue sujeta de ella, pues pueda aceptar una reparación del daño y evite ese resentimiento social. Porque ¿qué sucede con el resentimiento social? Detienen a una persona por algún delito y la gente de momento pues ya lo quiere golpear, linchar, lo quieren quemar vivo, le quieren hacer. Eso es resentimiento social. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo he sido víctima, me han robado el espejo de mi coche, la llanta, entraron a robar a mi casa y pues ahorita agarraron a un ladrón, pues vamos a golpearlo, vamos a quemarlo. Y entonces el índice de violencia aumenta. Bueno, desde luego, acá se incluye con los derechos de la víctima estos conceptos de justicia restaurativa. Aún estamos lejos, pero estamos en construcción. Desde el plano teórico es una gran ventaja. Recordemos que el derecho es primero de carácter hipotético y posteriormente lo tenemos que volver dinámico y funcional. Tenemos ahorita el instrumento que sería la ley y posteriormente pues ya nos corresponde a nosotros como sociedad o como operadores del derecho pues poder llevarlo a cabo su implementación. Entonces, del artículo 20 constitucional principalmente derivan los derechos, el eje del sistema penal acusatorio del procedimiento, apartado B, los derechos de toda persona imputada y apartado C, los derechos de la víctima. O sea, nadie queda fuera del sistema penal acusatorio. Sistema procesal acusatorio y oral, bases y principios. El sistema tiene, como toda materia, dentro de la estructura del derecho, la materia del derecho la clasificación del derecho público, privado y los que tengan todavía una tendencia social, pues esa tercera vertiente del derecho social. Bueno, pues cada materia tiene sus bases y sus principios, pero el medio del sistema de audiencias orales tienen principalmente como características compartir algunos principios. Recordemos que tenemos la materia mercantil que está migrando a la oralidad, en algunos estados la materia familiar está migrando a la oralidad. ¿Con qué finalidad? De hacer más transparentes la impartición de justicia. Y por lo tanto tenemos que incluir qué bases y principios tiene en este caso el sistema penal acusatorio, que incluido para los delitos fiscales tendrán que llevarse a cabo en todas las audiencias y durante todas las etapas del sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son los principios del sistema? En primer término tenemos los constitucionales, que los encontramos en el artículo 20 constitucional, apartado A. En segundo lugar tenemos los principios procesales, que los encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigencia el 5 de marzo del año
2014. Recordaremos el año pasado que fue una de las reformas constitucionales, la aplicación de este sistema, perdón, de este código que tiene aplicación procesal obligatoria para toda la República Mexicana. Y esa es una ventaja, porque en realidad, por ejemplo, el innovador en el sistema penal acusatorio que fue Chihuahua, incluso antes de la reforma constitucional, ellos tenían un sistema penal acusatorio tratando de ser más garantistas. El Estado de México, que ustedes lo tienen tan cerca y lo tiene al 100% el sistema penal acusatorio, pues había grandes diferencias entre un Estado y otro y cada quien entendía el sistema acusatorio de una forma distinta. Ahora, teniendo un mismo código, les puedo decir, y ese siempre ha sido el problema del derecho, la interpretación. Y dentro de la interpretación, pues también lo que se trata es que con un único código unifiquemos el sistema penal mexicano. Y por lo tanto, los principios también se encuentran, principios procesales dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, antes de pasar a los principios, podemos decir que la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 fue una reforma de carácter sustancial y una reforma de carácter procesal. La de carácter sustancial es la maximización de los derechos fundamentales incluidos dentro del sistema penal acusatorio, y la reforma procesal es la que nosotros nos encontramos en proceso de la vacatio legis para que el 18 de junio del año 2016 todo el país, en todas sus entidades y regiones, tengamos el sistema penal acusatorio. Recordemos que en las leyes procesales siempre todos los procedimientos que inicien con una ley procesal tendrán que concluirse con esa misma ley procesal. Entonces, pues este cambio de sistema es de carácter generacional. Nosotros nos encontramos pues ahorita en ese ínter, ¿no? Los que estudiamos Derecho Procesal Penal Mixto con tendencia inquisitiva, y ahorita tenemos que aprender este sistema, y los chicos que están saliendo de las universidades, ¿qué les debemos de enseñar? Pues estamos ahí en esta paradoja, porque sucede que, por ejemplo, el 17 de junio, el 15 de junio del año 2016, o todos los delitos que se inicien bajo el sistema penal mixto, investigaciones, actos procesales bajo el sistema mixto, y de acuerdo a las reglas de la prescripción, pues se van a tener que concluir con el sistema penal mixto. Todo lo demás será ya a partir con el sistema penal acusatorio. Pero un ejemplo, se libra una orden de aprehensión por un delito grave que en algunos estados las reglas de la prescripción aplican de acuerdo a la sanción privativa de libertad de mayor penalidad. Y entonces un delito que se castigue con 40 años de prisión se libra una orden de aprehensión. Por ejemplo, un delito de homicidio se libra por un juez de penal mixto. Si esa orden de aprehensión se cumplimenta 30 años después que regresa la persona, aparece y la detectan, pues tendrían que procesarla por un sistema penal mixto inquisitivo. Y entonces estaría interesante ver de dónde vamos a sacar a esos jueces ya vamos a decir, del sistema mixto, inquisitivo, del derecho antiguo. Ya todos vamos a estar en un modernismo de un derecho penal garantista. Bueno, entonces a eso nos referimos con la reforma constitucional y procesal. Principios constitucionales del sistema de justicia penal. Tenemos en este caso 5 principios. Son el de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, continuidad e inmediación. Nosotros hablamos de la acusatoriedad y oralidad, son características del sistema. La oralidad y la acusatoriedad no son principios. Muchas veces se piensa que por eso se confunde con juicios orales el sistema penal acusatorio, y no. La oralidad es el medio. Eso yo creo que antes de estudiar Derecho, o cuando nos entró en la idea de haber estudiado Derecho, pues imaginábamos las películas donde estaba el juez, el Ministerio Público, la defensa, y teníamos la ilusión de deponer ante un tribunal. Y cuando ya estamos en la carrera, pues nos dicen, no, pues es que el sistema es mixto, el sistema es escrito.
y luego cuando acudimos por primera vez a algún tribunal por alguna cuestión, pues decimos, ¿cómo me dirigiré al juez, su señoría? Pues? Y pues vemos al secretario, vemos al escribiente, y pues luego siempre vienen las bromas pesadas, ¿no? De cuando se dan cuenta que somos primerizos en el ejercicio del derecho, pues ahí nos enseñan a cómo es un sistema escrito. Pues bueno, para algunos se nos va a hacer realidad el sueño, ahora de poner ante tribunales y poder ejercitar los conocimientos que hemos adquirido y las habilidades dentro de un tribunal. El principio de publicidad significa el derecho del acusado y de la sociedad de observar los actos de la autoridad. En la actualidad no se confía en los órganos jurisdiccionales, siempre se piensa que se hace algo en lo oscurito, por así decirlo, o simple y sencillamente se realizan malos manejos de la justicia, o sea, la parcialidad. Vemos que una de las partes platica con el juez, en algún otro momento donde no está la otra parte, y por lo tanto también muchas veces vemos que las audiencias son públicas en los sistemas mixtos inquisitivos, pero pues en realidad pues con tanto ruido y como se ve en un tribunal, pues parece eso mercado o tiene otra connotación, pero menos de tribunal. En cambio, en una sala de oralidad en donde nos pueden observar tanto autoridades, a ministerios públicos, a defensores, se tiene la oportunidad de verificar qué hace la autoridad. Y en este momento es con el principio de publicidad. Desde luego ese principio de publicidad tiene restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Cuando se trate de menores de edad. Los menores de edad, recordemos que dentro de los principios jurídicos que son de carácter axiológico y que son derechos fundamentales que están en la cúspide, incluso del derecho internacional, pues, ¿qué sucede? Debemos de protegerlos y por lo tanto el derecho a su dignidad y el interés superior del menor debe de estar por encima y por lo tanto es una excepción al principio de publicidad. Razones de seguridad pública, en algunas ocasiones las personas que son imputadas o procesadas, pues son personas que por la situación política, laboral o circunstancial, pues puede generar algún problema de seguridad pública y también se puede restringir la publicidad. En el caso de seguridad nacional, delitos de alto impacto o delitos que sean de delincuencia organizada, en este caso también se puede restringir la publicidad. Se afectan de derechos a la moral de las víctimas o se trate de secretos protegidos por la ley de salud. En este caso, los secretos protegidos por la ley, normalmente pues el abogado que se dedica al derecho fiscal asesora empresas, son abogados corporativos y estos abogados corporativos pues deben de proteger información, buen nombre de su empresa o de su defenso. Y en este caso podrían alegar la restricción en primer término de la publicidad. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que está el principio de presunción de inocencia y hasta ese momento, el llegar a un juicio, pues el hecho de que pueda acudir cualquier persona, pues tengo clientes, tengo proveedores, tengo una marca, tengo un prestigio y ese prestigio, mientras no sea yo culpable, pues lo tengo que proteger. ¿Y cómo lo podría yo proteger? A través de la restricción de la publicidad. Desde luego lo tengo que justificar ante un tribunal de oralidad. El segundo principio, que es el de contradicción, este principio viene a desplazar lo que nosotros estudiamos en el derecho procesal penal con tendencia mixta inquisitiva, que eran los careos constitucionales o los careos procesales, si lo recuerdan ustedes, o todavía lo siguen ejerciendo este tipo de probanza dentro del término constitucional de las 72 horas, los careos constitucionales y los careos procesales durante la instrucción. En este caso, el principio de contradicción viene a desplazar a los careos y ahora, bajo el principio de contradicción, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones
y alegatos de la otra parte. Todo lo que oferte, todo lo que se incorpore, todo descubrimiento de prueba podrá ser observado por la parte contraria y tendrá el derecho a manifestarse. Todo. Y entonces encontramos nosotros que la igualdad procesal empieza a surgir entre Ministerio Público y Defensa. Porque pues en los sistemas mixtos inquisitivos, ¿cuáles son las primeras, qué valor fundamental tienen las primeras declaraciones? Pues son totalmente pues, invaluables, ¿no?, para el Ministerio Público, porque incluso aunque haya posteriormente en sistema mixto inquisitivo retractación, la retractación en materia penal, pues hay jurisprudencia que no surte efectos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues acá siempre se cuida que en los sistemas mixtos inquisitivos que la persona confiese. Acá en el sistema penal acusatorio no. En el sistema penal acusatorio la gran ventaja que tenemos es que todo lo que se tenga que contravenir o que se tenga que pasar una crítica, tanto imputado y su defensor, antes de dar una respuesta el imputado, puede consultar a su defensor. Y esa es una gran ventaja. En el caso de ustedes que lleguen a asesorar a alguna persona que sea imputada por un delito fiscal, pues antes de responder, consulta al experto en materia fiscal, a quien, a su defensor, y por lo tanto no tiene que declarar, dar alguna declaración ante las policías o ante un órgano distinto que sea el Ministerio Público, no tendrá validez. Y entonces ahí tenemos una gran ventaja. Esa es una de las primeras bondades que podemos encontrar para este sistema penal acusatorio. Por lo tanto, bajo el principio de contradicción, ningún juez podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. ¿Han visto, digo, para escenificar, alguna película estadounidense que los jueces luego dicen, a ver, acérquense abogados, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Es bajo este principio de contradicción. ¿Por qué? Porque no dejan fluir el sistema, no dejan fluir el proceso. En este caso, no pueden hablar. Si se llegara a suspender la audiencia y se continuara al día siguiente y una de las partes se acercara al juez, lo fuera a ver a su oficina, la obligación del juez es inmediatamente llamar a la parte contraria y decirle, ¿está acá el agente del Ministerio Público o está acá el defensor? Quiere tratar cierto asunto conmigo, X o Y, lo debe de llamar. Y entonces se evita lo que se conocía como alegatos de oídas, que íbamos y hablábamos con el juez, oiga, mire, señor juez, pues sucede que usted es injusto, usted debería de valorar esta prueba, ¿no? Todos esos alegatos los tenemos que hacer ahora en audiencia de juicio oral, en igualdad de circunstancias. Entonces, pues esa es una de otra de las bondades del principio de contradicción. Como todos los principios, pues tiene una excepción. ¿Cuál sería la excepción? Pues el libramiento de la orden de aprehensión, ¿sí? La solicitud de libramiento de orden de aprehensión en el caso de algún delito para la presentación de una formulación de imputación dentro del proceso penal. ¿Qué sucede? Pues no lo podríamos hacer llamando al defensor, ¿no? Porque la finalidad del cumplimiento de una orden de aprehensión pues se rompería, ¿no? Sería que indicaría que se sustraiga a la acción de la justicia un sujeto. Por lo tanto, es la excepción al principio de contradicción, el libramiento de la orden de aprehensión, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta este momento? Bueno, avanzamos. Los tres principios siguientes, concentración, continuidad e inmediación, se encuentran íntimamente ligados, por lo tanto, uno implica al otro. La concentración significa que los distintos actos procesales se llevarán a cabo en una sola audiencia. El sistema penal escrito o todos los sistemas escritos, algo de lo que adolecen es del excesivo tiempo para su substanciación. O sea, muchas veces decimos, ¿qué nos conviene? ¿Procesalmente llevar un juicio o procesalmente tener o extrajudicialmente tener un arreglo?
La justicia se maneja así en México. ¿Por qué? Por los largos tiempos de los sistemas procesales. Y lo que busca el sistema penal acusatorio ahora con los principios, pues es la reducción de esos tiempos. Por eso se llevan actos procesales distintos actos procesales en una sola audiencia. En este caso, los actos procesales de distinta naturaleza se llevan a cabo en una sola audiencia. Por ejemplo, como en la audiencia de juicio oral, tenemos alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, deliberación y fallo. Algo que se intentó, por ejemplo, como en la materia laboral, que se buscaba que en una sola audiencia se desahogara todo. Pero pues en la materia laboral, pues conocemos que también con los difirimientos, cuando se difiere una audiencia, pues ahí empieza el tiempo, y pues eso es lo que ha viciado el sistema. Algunos códigos procesales civiles de la República Mexicana contemplan también esta concentración, pero el sistema escrito y la burocracia lo que ha generado es siempre el prolongado tiempo excesivo para que se llegue a substanciar un procedimiento. En este caso, la concentración busca esto, que distintos actos procesales se lleven a cabo en una sola audiencia. La continuidad. Debe existir una unidad que se extiende sin interrupción. Significa que los actos deberán ser sucesivos. Si por algún otro motivo se suspende la audiencia, esta no deberá exceder nunca de un tiempo determinado fijado por la ley. Porque sucede, no obstante que hay continuidad, pues pueden iniciar juicios o audiencias desde las 8 de la mañana y suspenderse a las 9 de la noche y continuar al día siguiente. Pero no podemos hacer como en algunos sistemas procesales, que desahogamos hoy una prueba testimonial, otra prueba dentro de 3 meses, otra prueba dentro de 6, o bajo el principio del ejercicio del derecho de defensa, pues se van difiriendo y se va jugando con el tiempo. Y el tiempo nuevamente vuelve a ser un enemigo de la justicia. En este caso, la continuidad se busca que de forma sucesiva se lleven a cabo el procedimiento. Se debe proseguir por impulso procesal o resolución judicial, evitando que se prolonguen indeterminadamente. En España, por ejemplo, que tienen sistema penal acusatorio, pues muchas ocasiones igual se abusa del sistema. Grandes tiempos entre una audiencia y otra. Eso no beneficia. Recordemos que los plazos en el sistema penal acusatorio para delitos que la penalidad sea menor de 2 años, tendrán que estar juzgados en 4 meses. Para delitos mayores de una penalidad de 2 años, tendrán que estar juzgados en el término de 1 año, salvo la excepción del ejercicio del derecho de defensa. Se quedó la misma disposición del sistema penal mixto inquisitivo. Y entonces tenemos procesos penales, recordarán, como el de Raúl Salinas de Gortari, de 10 años, un proceso penal pues de 1 década, pues imagínense cuántos tomos y tomos de proceso tenía por la prolongación indeterminada. El último principio que tenemos en el sistema penal acusatorio es la inmediación. Este principio de la inmediación es un reclamo social. Es un reclamo social por parte de la justicia en México. Nosotros, pues sabemos en quién descansa muchas veces como operadores de los sistemas procesales, sabemos en qué persona descansa una función jurisdiccional, pero el sujeto procesal desconoce quién es esa persona y muchas veces no conoce ni al juez, posiblemente conoce al secretario de acuerdos, a la escribiente, a la gente del Ministerio Público, pero al juez jamás lo ve en los sistemas mixtos inquisitivos o sistemas procesales escritos. Lo ven todo en papel y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues el juez sentencia a personas en papel, determina el destino de sus vidas en papel y jamás puede ver a una persona a los ojos y decir, bueno, a ti te voy a aplicar 5, 10, 15 o 50 años de prisión, o a la sanción que te vaya yo a sentenciar. Y en este caso, la inmediación, nadie interviene entre quien ofrece la información y quien la recibe, o sea, entre las partes y el tribunal.
Por lo tanto, requiere durante el juicio la presencia ininterrumpida de todos los que participan. Nosotros hemos acudido dentro del sistema mixto con tendencia inquisitiva a audiencias en las cuales los agentes del Ministerio Público los tienen por presentes en 2 o 3 audiencias al mismo tiempo, una de desahogo de pruebas, una de careos, otra de una audiencia de vista, y a todos pues va y se asoma un poquito. Está la escribiente y está el defensor, y dependiendo la importancia del asunto. El juez, desde luego, pues no está presente. El juez actúa formalmente en documento. En este caso, en el sistema penal acusatorio, todo tendrá que ser desarrollado frente al órgano jurisdiccional. Si el órgano jurisdiccional, como son los que descansan los jueces, tanto juez de control como juez de oralidad, llega a abandonar la sala, tiene que decretar un receso. No puede decir, bueno, voy a contestar una llamada y ahorita regreso, ¿no? Eso traería acarreado la nulidad de la audiencia. Tendría que hacer un receso, suspenderla por 5 o 10 minutos y salir, ¿no? No se puede delegar ninguna función en ningún otro servidor público del tribunal. Siempre tendrá que ser el juez el que deba de estar presente y decidir. Hacemos la pregunta, ¿la oralidad es un principio? No es un principio. ¿Por qué motivo? Porque la oralidad solamente es un medio. Es el medio que permite que los jueces intervinientes y público en general puedan percibir de manera directa el desarrollo de una audiencia. Los sistemas escritos, una de las características que tienen es que son excesivamente formales, y al ser excesivamente formales, como dicen buenos abogados, pues buscamos la falla en la formalidad, y a través de la formalidad un vicio en el procedimiento, y por lo tanto una reposición o algún tipo de beneficio de carácter procesal o substancial. En el caso del sistema penal acusatorio, lo que se busca es la agilidad, ¿sí? Ser versátiles en la oralidad, ahora sí ejercer una verdadera argumentación jurídica, ahora que están muy de moda esos cursos de argumentación jurídica, de retórica, en la cual el abogado, hay muchos manuales, y luego cuando nos juntamos a estudiarlos dicen unos teoría de la argumentación, otros nos hablan sobre técnicas de argumentación, conectores, lógica, y entonces decimos, nos estamos metiendo a otra rama. No, eso ya lo sabemos, nada más que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Cuál es la oportunidad para ejercitar esa argumentación jurídica? El sistema penal acusatorio. Es la oportunidad donde la tenemos. Para eso creo que luego venimos a esos cursos viernes y sábado. Yo creo que ustedes ahí con sus familias los ven un poco extraños. Dicen, ¿a dónde van? No, pues voy a un curso. Si el viernes se divierte uno y el sábado descansa uno. Bueno, pues a mí me gusta estudiar. Entonces, pues eso nos vuelve parte de la sociedad un poquito raros, que nos gusta estar acá en la academia los días viernes y sábados. El sistema es adversarial. Significa que son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas en el proceso. ¿Qué sucede? En los sistemas mixtos inquisitivos, el punto central, el sujeto central del proceso penal es el juez. En los sistemas mixtos inquisitivos, nosotros podemos llevar una defensa, el Ministerio Público representa al Estado, y el juez muchas veces de oficio, ¿qué hace? Para mejor proveer, ordeno se reproduzca tal probanza. Y uno como defensor o como Ministerio Público dices, juez, pero pues eso me perjudica a mí, beneficia a mi contraparte, rompes con el equilibrio procesal. Entonces, la finalidad ahora de los jueces dentro del sistema penal acusatorio es solamente de observar y de deliberar. Pero ellos no pueden en ningún momento, para mejor proveer, tomar parte dentro del proceso ordenando el desahogo de alguna probanza. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué motivo? Porque sucedía que pues, para agentes del Ministerio Público o defensores también
pues que no tan capacitados, pues nosotros vamos súper bien y el juez pues le está haciendo la tarea a una de las partes, rompe con la imparcialidad. Y en este caso, la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas es responsabilidad de las partes, son ellas quienes deben investigar los hechos, tanto Ministerio Público como defensa. El juez solamente se los hacemos llegar.